Listo, pues empezamos nuestra grabación. Muchas gracias por estar aquí para esta clase, que ya es la clase número 7 de Panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión continuamos con nuestro estudio de los libros de los profetas y profetas mayores. Y en esta ocasión vamos a hablar de Jeremías y su libro de Lamentaciones. Ok, a ver. Perfecto. Bueno, vamos a hacer, mientras lo que tiene introducción. Ahí está, ya los vi. Hola. Bueno, pues entonces, como les decía, vamos a continuar con nuestro estudio de los profetas mayores y continuamos en esta ocasión con el libro del profeta Jeremías y su libro de Lamentaciones. Así es que, pues antes de empezar, les voy a pedir que por favor me acompañen a orar para que sea el Señor el que nos enseñe, que sea nuestro maestro, como debe ser. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos muchas gracias porque nos permite estar aquí reunidos nuevamente en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra, con estas ganas de aprender de ti, Señor, de aprender de tu palabra, de aprender de este manual que nos dejaste, Señor, de este manual de vida. Te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad, Señor, porque no tenemos que escondernos, porque no tenemos que hacerlo escondidas, Señor, porque no tenemos que ocultarnos. Podemos hacerlo a la luz del día, podemos hacerlo con toda libertad, Señor. Y te damos muchas gracias por eso. Y en esta ocasión, Espíritu Santo, yo te quiero pedir que seas tú el que nos ministre, que seas tú el que nos enseñe. Yo solo soy un instrumento, Señor, pero que sean tus palabras las que nos enseñen, las que nos eduquen y las que nos expliquen cómo es que compilaste este libro maravilloso, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a compartir pantalla, ya saben. Listo. Y entonces hoy vamos a empezar con el profeta Jeremías, que también es llamado el profeta llorón. ¿Qué mal? Bueno, el libro del profeta Jeremías recibe el nombre de su autor, el profeta Jeremías, aunque él no lo escribió físicamente, sino que fue dictado a su secretario llamado Baruch. Este libro, como ya les dije, fue escrito por el profeta Jeremías, que también es autor de otros 3 libros de la Biblia. Él también escribió el libro de Lamentaciones, que también lo vamos a ver el día de hoy, y él también es el autor de los 2 volúmenes de Reyes, primero y segundo de Reyes. Él los escribió. Y voy a hablar un poquito sobre la vida de Jeremías. Jeremías nació en Judea, en una población que se llamaba Anatot, en el 650 a.C. y falleció en Egipto en 586 a.C. Fue hijo de Hilcías, de la tribu de Benjamín. Fue contemporáneo de los profetas Nahum, Sofonías, Habacuc, Daniel, Ezequiel y Abdías, pero no hay evidencia de que se hayan conocido o de que se hayan tratado. Fue llamado por Dios desde muy joven, alrededor de los 20 años de edad. Se le prohibió casarse, Dios le prohibió casarse, y fue usado para llamar al arrepentimiento del reino de Judá. Como lo dice en su libro, lo vamos a ver más adelante, por este motivo sufrió tortura, persecución, fue azotado, puesto en el cepo, encarcelado y abandonado en cisterna. Entonces, todo le pasó al pobrecito de Jeremías. Fue tanto el odio que los reyes sintieron por él, que el rey Joaquín destruyó la primera versión de sus profecías, y se decía, mandó quemar el manuscrito, el pergamino, y se decía lo persiguió con intención de matarlo, aun cuando los dos reyes reconocían que Jeremías estaba hablando de parte de Dios. De nada más que perversidad había en sus corazones. Fue tanta su desgracia que quiso abandonar el ministerio, pero Dios no se lo permitió. En el año 587, Nabucodonosor derrota a los judíos y los lleva cautivos y destruye Jerusalén y el templo. Sin embargo, protegió a Jeremías y lo sacó de la cárcel donde estaba en Ramá, permitiéndole vivir entre los caldeos, lo que provocó que lo acusaran de traidor y espía de los babilonios. Después de una revuelta contra el rey que había impuesto Nabucodonosor, los judíos restantes siguieron a Egipto y obligaron a Jeremías y a su secretario Baruch a ir con ellos, y ahí fue donde el profeta murió. Fecha de escritura. Este libro se escribió probablemente entre el 627 y el 580 a.C.
porque ocupa un periodo muy largo. Está hablando de un periodo, el ministerio de Jeremías duró 40 años, fue un periodo muy largo. Pues desde entre 40 y 47 años más o menos, a él le tocó predicar y le tocó profetizar en el reinado de 5 reyes. Le tocó estar con el rey, el último rey bueno de Israel, que fue el rey Josías, y después le tocaron los 4 reyes restantes, reyes malos, que fueron Joacás, Joaquín y Sedequías. Y lo peor le tocó con Joaquín y con Sedequías. Las palabras clave de este libro pues son pecado y llorar. Este libro es una mirada, como lo vamos a ver, el libro de Jeremías es una mirada profética, es hacia el futuro, es lo que va a pasar, son todas las advertencias de Dios a lo que va a pasar hacia su pueblo si no se arrepiente. Este libro de Lamentaciones es una mirada al pasado, es precisamente las lamentaciones de Jeremías porque el pueblo no se arrepintió y todo lo que tuvieron que pasar. Entonces, por eso es que estos dos libros son muy tristes, los dos libros son muy tristes. Casi todos los libros de los profetas, como lo vamos a ir viendo, son libros duros, son libros tristes, son libros muy duros y son libros muy, pues obviamente con mucho juicio, como lo vimos la clase pasada a la vez de los profetas. Cuando los profetas aparecían es porque venía juicio de parte de ellos, porque el pueblo no estaba bien. Entonces, si tenemos tanto profeta juntos en esta época, en esta época de la historia de Israel, pues es por algo, ¿no? El gran mensaje de este libro es la certeza del juicio de Dios sobre el pecado y aún así el amor y la ternura con la que Dios ejecuta este juicio. Vamos a ver un resumen del libro de Jeremías. La vida de Jeremías, les decía yo, cubre el ministerio de Jeremías, cubre los 40 años que llevaron a la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Comienza su ministerio en Jerusalén aproximadamente a los 20 años de edad. Resulta que le toca a una nación, él está en Judá, en Jerusalén, Judá, y le toca a una nación que está totalmente entregada a la apostasía, a la idolatría, a la adoración pervertida hacia otros ídolos. Jeremías asume la nada envidiable tarea de proclamar el juicio de Dios a una nación que no se quiere arrepentir. O sea, no es, por ejemplo, como lo que le pasó a Jonás con Nínive, ¿no? Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, por eso no quería dar su mensaje, lo vamos a ver. Pero la nación se arrepintió. Aquí, y es una nación extranjera, aquí estamos hablando del pueblo de Dios y no quiere. No les interesa arrepentirse, no les interesa regresar a Dios. Pero él permanece célibe como una señal del juicio que tendrá lugar durante toda su vida. Sufre persecución cuando los falsos profetas, como Ananías, le dicen al pueblo lo que quieren oír y no la verdadera palabra de Dios. El mensaje de Jeremías, como no era nada popular, resultó en persecución, encarcelamiento, lo excomulgaron del templo, porque Jeremías, aparte de ser profeta, era sacerdote. Y entonces ya no le permitieron ministrar en el templo, lo azotaron, como les decía yo, lo persiguieron, lo encarcelaron, lo pusieron en el cepo. Para los que no sepan qué es el cepo es este tronco en donde ponen a la gente así con la cabeza y las manos así, luego les ponen otro tronco encima para que no se puedan mover. Eso es el cepo. Bueno, pues al pobre de Jeremías lo pusieron en el cepo y hasta lo aventaron en cisternas medio anegadas. O sea, hubo ocasiones en las que lo metieron en cisternas llenas de lodo para que no se pudiera salir. Tuvo una vida muy dura y muy difícil. Sin embargo, al estar profetizando tanta destrucción, Jeremías también habla y promete un tiempo de bendición, de restauración y un nuevo pacto. Él habla hacia el futuro, recuerden. Después del exilio de Judá a Babilonia, él permanece con el remanente en Jerusalén, pero después del asesinato de Gedalías, que era el gobernador que había impuesto Nabucodonosor, Jeremías es llevado rehén a Egipto, donde continúa su ministerio. Se cree que probablemente parte de este libro y el libro de Lamentaciones los escribió en Egipto, no en Jerusalén, sino en Judá. ¿Cuáles son los temas principales que se tocan en el libro de Jeremías?
Nos habla de que Dios es paciente y es amante, o sea, ama a su pueblo a pesar de todo, ama a su gente a pesar de todo. Nos habla también de que el amor de Dios por nosotros puede requerir disciplina, pero es para nuestro bien. En esta parte, este libro habla mucho, digamos, de lo que los americanos dicen tough love, o lo que nosotros decimos amor apache. O sea, este amor duro, este amor que no se demuestra con cariño, sino que se demuestra con disciplina, pero que también es amor, y que de hecho es un amor incluso, yo creo que más fuerte y un amor más verdadero, porque implica aguantar tu dolor para poder ejercer disciplina sobre sobre la persona a la que amas, sobre tu hijo, sobre tus hijos, en este caso de Dios, ¿no? Dios entristece en su corazón cuando debe disciplinar a sus hijos, o sea, no es algo que a Dios le agrade. Obviamente yo creo que a ningún padre, o sea, Dios es un padre, y los que son papás deben de entenderlo perfectamente. No creo que a ningún papá le guste disciplinar a sus hijos, le guste castigar a sus hijos. Saben que es algo que se tiene que hacer por su propio bien, pero no es una tarea agradable y Dios no es diferente, más bien, nosotros no somos diferentes a Dios en eso. No es agradable la disciplina, no es agradable el castigo a sus hijos. Ahora, las naciones que rechazan a Dios pagarán el precio de su desobediencia, porque además también aquí ya pasó mucho tiempo y entonces aquí, vaya, aun cuando Dios está tratando exclusivamente, o sea, su trato principal es con su pueblo y durante todo el Antiguo Testamento su trato principal es con su pueblo, recuerden que quedaron muchas naciones circundantes y que los judíos mismos se mezclaron con las naciones que no lograron sacar de la tierra prometida. Por lo tanto, el juicio del Señor se empieza a extender a los otros países, a las otras naciones, porque ya han escuchado de Dios, porque ya saben quién es Dios y se niegan rotundamente a seguirlo. Pero ya saben quién es, ya saben de quién están hablando, ya saben con quién están hablando. Y entonces por eso es que el Señor también extiende su juicio hacia las naciones vecinas, a las naciones alrededor. Les habla de que este es el tiempo para arrepentirse y volver a Dios. Este es un tiempo que nosotros también sabemos que el tiempo de arrepentirse y volver a Dios es hoy. Es hoy, no importa el día que sea, es hoy. Hoy es ese día para cualquiera de nosotros. Hoy es el día en el que el Señor está dispuesto a reconciliarse con nosotros. Y así lo era desde entonces y así lo sigue siendo en este tiempo. Y nos enseña que Dios tal vez le va a castigar el pecado en nuestra vida, pero nunca nos abandonará ni nos dejará. ¿Sí? El hecho de que Dios tenga que castigar, ojo, Dios castiga, sí, se castiga, ya hemos hablado de eso, castiga a tus hijos. ¿Por qué? Porque el castigo precisamente a veces tiene que ser parte de la disciplina. Hay una palabra que se usa en la versión de la Reina Valera que dice contumaces, que a veces son contumaces. Y contumaz es una persona que está aferrada, ¿sabes? Que está aferrada a hacer lo malo y que ahí está de necio y no quiere cambiar ese estilo y esa forma. Y entonces cuando alguien empieza a ser así, pues a veces Dios tendrá la necesidad en su amor, precisamente en su infinito amor, de castigar. Pero eso no implica que nos dé la espalda, de ninguna manera implica que nos dé la espalda, de ninguna manera implica que nos deje. Dios nunca, nunca nos va a dejar. ¿Cuáles son las divisiones principales en el libro de Jeremías? Primero tenemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 19, tenemos, digamos, una descripción sobre Jeremías el hombre. ¿Quién es Jeremías? Es como una presentación, digamos, ¿no? De quién es Jeremías, que nos dice que es hijo de un sacerdote, por lo tanto, él también va a ser sacerdote más adelante. Pues santificado antes de su nacimiento, aquí está uno de estos versículos tan famosos que dice que desde el vientre de tu madre te llamé, pues se lo dijo a Jeremías. Fue llamado cuando era un niño, no era un niño exactamente, lo que pasa es que la Biblia usa la palabra niño, pero en español, pero más bien era un joven, o sea, se piensa que tenía como 20 años, que de todas formas, honestamente, es todavía ser un chamaco, a los 20 años, hay gente que todavía es muy niña, y entonces vaya, estaba chavito, ¿no? Recibió dones de parte del Señor, el Señor lo bendijo y recibe dones, y recibe la comisión que el Señor le está dando para que, para empezar a usarlo.
Después, la segunda parte, digamos, son los sermones de Jeremías. Hay varios sermones. Esto va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. El primer mensaje es ruego y advertencia. Es un mensaje, en los primeros 3, 4 mensajes son mensajes que tienen que ver con la denuncia al pueblo y el llamado al arrepentimiento. ¿Sí? O sea, son mensajes en los cuales constantemente Jeremías le dice a la gente: arrepiéntanse porque viene juicio de parte de Dios. Y todos estos mensajes son antes de la caída de Jerusalén. O sea, estos mensajes son preventivos. Les está diciendo aguas porque ahí viene. El segundo mensaje habla sobre la gloria futura, pero que está condicionada al arrepentimiento. O sea, Jerusalén va a resplandecer, Jerusalén, o sea, el pueblo de Dios va a ser lo máximo, pero tienen que arrepentirse, pero tienen que dejar sus malos caminos. Hace un contraste entre Israel y Judá, los llama el arrepentimiento, habla acerca del juicio, pero les digo, desafortunadamente Jeremías por 40 años y es uno de los ejemplos más duros de la Biblia, uno de los ejemplos más que a mí me impacta más, porque es un hombre que estuvo 40 años hablándole al pueblo y no lo escucharon. No hubo fruto, no hubo respuesta. Entonces, creo que este profeta tiene que ser, debería de ser una inspiración, incluso más que Pablo, ¿saben? Porque Pablo, para el Nuevo Testamento, sufrió mucho, muchísimo también, pero Pablo vio fruto, mucho fruto de su ministerio. Jeremías no vio fruto. No vio fruto. Llegó al punto, bueno, ahorita lo vamos a ver, de decir: ya no quiero nada. Y el Señor le dijo: no, yo te elegí y vas a seguir. Pero bueno, después tenemos también el mensaje en la puerta del templo, y aquí les habla de que habla acerca de los pecados de la gente que dice adorar a Dios, de la gente que dice que cree en el Señor y sin embargo está pecando en contra de él en lugar de confiar en el Señor. Les dice que tiene que corregir sus caminos, y esto es importante sobre todo para el sistema de ese entonces, que sus oraciones y sus sacrificios van a ser rechazados por causa de su desobediencia. O sea, no sirve de nada, y esto el Señor lo repite constantemente a lo largo del Antiguo Testamento. Los sacrificios no sirven de nada si no hay un corazón dispuesto. Los sacrificios sin un corazón dispuesto, los sacrificios sin una verdadera relación con Dios, son solamente una religión vacía, son solamente un sistema que no sirve para nada. Y como le dio el pueblo no quiere, por causa de sus pecados y abominaciones, el pueblo es rechazado. O sea, Dios rechaza, le dice a través de Jeremías que los rechaza porque no entiende, y sobre todo porque no quieren dejar su manera de vivir, su manera de pecar. Aquí habla el asunto de que constantemente se apartan, que tienen una vida doble, esto de poner una cara de piedad y a la espalda están viviendo una vida completamente depravada, una vida completamente alejada de Dios, que se olvidaron de la ley, que ya no sirven, o sea, se centraron en el sistema, en el templo y en el funcionamiento del templo y en el sistema de sacrificios, pero se olvidaron de la ley respecto a, es lo que les digo, respecto a los mandamientos del Señor, a la forma de vivir. Se centraron solamente en, con el sacrificio de los animales ya lo hicimos, ¿no? Con esto se borran los pecados y ya lo hicimos. No, así no funciona. Sin arrepentimiento, la sangre de los corderos no sirve. Así como para nosotros, sin arrepentimiento, no podemos acercarnos a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no va a cubrir nuestros pecados si no hay arrepentimiento. Ese ha sido siempre la condicionante del Señor. La adoración a Baal, y pues todo esto resulta, y les dice que va a resultar en que los van a dispersar, en que se los van a llevar, se van a ir de ahí, y pues no, o sea, eligen muerte, no se arrepienten, no observan la ley tal cual se debe. Así es que no. Después tenemos un mensaje en relación al pacto quebrantado, y este mensaje se va dando a lo largo de estos 12 capítulos, lo va así como que por pedacitos se va dando todo este mensaje,
y habla, por ejemplo, de la... Uy, ¿ya lo ves? ¿Sí? ¿Ya lo ves? Ya, ok. Este libro, el libro de Jeremías, es un libro... Se trabó. ¿Se trabaron todos o somos nosotros? No, bueno, yo sí les veo a ustedes perfectamente bien. Ok, continuamos. Aquí está. Entonces, bueno, les decía yo, creo que el cuarto mensaje ya fue lo que no escucharon. Y entonces les comentaba yo que en esta parte del cuarto mensaje, que es en relación al pacto quebrantado, que es un mensaje que se va dando a lo largo de los primeros 12 capítulos, este mensaje también nos habla de cuestiones que tienen que ver con la vida de Jeremías. Entonces, este libro básicamente es un libro profético, sí, pero también es un libro histórico y también es un libro biográfico, porque es uno de los pocos libros en los que se menciona mucho de la vida del autor. Jeremías registra muchas de las cosas que le van pasando. Entonces, precisamente, por ejemplo, como parte de este mensaje, es decir, yo habla de la maldición sobre los que quebrantan el pacto, pero también habla del complot de los hombres de Anatot para asesinar a Jeremías, y también habla de la queja de Jeremías ante Dios y cómo Dios le contesta. De que Jeremías le dice, ya no quiero nada, ¿por qué está pasando todo esto? Y Dios le dice, así que tú tranquilo, yo aquí estoy. Yo te estoy mandando, yo aquí estoy, tú sigue adelante. Después tenemos una sección muy interesante, que son una de estas lecciones objetivas de Jeremías. El Señor nos lleva a usar objetos, es decir, cosas reales, específicas, para darle mensajes al pueblo. Y entonces habla, por ejemplo, la señal del cinto podrido, es un cinto de lino, que es un cinto que se lo manda a podrir. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que el cinto habla de servicio, así que Israel es un siervo inútil, que va a ser rechazado y va a ser llevado, va a ser amarrado y va a ser llevado cautivo a Babilonia. A eso se refiere. Después tenemos la sequía, que es el hambre, y se está refiriendo al hambre física y al hambre espiritual. Es un indicativo de la determinación de Jehová de castigarlos y que no hay esperanza, en ese momento no hay esperanza de que se recupere. Y también nos habla del dolor del profeta, otra vez, o sea, Jeremías constantemente, a pesar de que el pueblo se porta tan mal con él, a pesar de que los reyes se portan tan mal con él, Jeremías constantemente se está doliendo por el pueblo. Constantemente se está doliendo por el pueblo y le está pidiendo a Dios que los perdone, constantemente. También nos habla de, les decía yo, el hecho de que es un profeta célibe, que no se le permitió casarse, y esto indica la desorganización en la vida social de Judá, el hecho de que no hay ese matrimonio que debería de tener, esa unión que debería de tener con Dios no existe, están por ahí solos, ¿no? Como si no tuvieran con quién. Hay una promesa de restauración y de bendición futuras, y habla también acerca del día del reposo, y tiene también una de las figuras más bonitas de la Biblia y más utilizadas, que son las lecciones de la casa del alfarero, ¿no? En donde dice que, bueno, pues que somos masa, en las manos del alfarero. Este mensaje contrasta, o sea, que tiene que ver, se relaciona también con el mensaje de Romanos 9, respecto al privilegio de que el Señor, perdón, respecto al privilegio de que el Señor nos ha llamado, y de que el Señor nos puede usar, y de que el Señor nos puede, pues, deshacer y volvernos a hacer si a Él le place, ¿no? Y eso sirve para cumplir su voluntad. Después tenemos, cuando Jeremías entrega los mensajes de Dios, y entonces primero está el primero, que es la inminencia de la siega y cautiverio. Este mensaje se divide en 4 mensajes a los últimos reyes de Judá. O sea, que imagínense todos los años que pasaron aquí.
está el mensaje a Sedequías, en donde dice que será llevado a Babilonia, pero no la va a ver, pero no es porque se muera, es porque le sacan los ojos. Después está el mensaje a Joacás, en donde dice que va a ser llevado a Egipto y allá morirá, y obviamente así se cumple. El mensaje en relación a Joacim, donde dice que morirá en el cautiverio y tendrá una sepultura indigna. Y el mensaje en relación a Joaquín, en donde dice que morirá en el cautiverio. También tenemos la condenación de los falsos profetas. Habla de la certeza y la extensión del cautiverio, de cuánto tiempo va a durar el cautiverio, de cuántos años van a pasar en esto. Jeremías les dice que el cautiverio va a durar 70 años, cuando lo llevan a Babilonia, él se los dice. Habla también respecto a otras naciones, la señal de los yugos y la muerte de Ananía, el falso profeta, y carta de Jeremías a los judíos en el cautiverio, diciéndoles no van a volver pronto, como dicen los falsos profetas. Establezcanse aquí, ahí, porque va a tardar un tiempo, va a pasar un largo tiempo. Pues todo esto lo empieza a contar Jeremías, habla sobre el futuro de Israel, empieza a hablar también sobre el futuro de Israel, habla de... Aquí está hablando del nuevo pacto, él se está refiriendo a que el universo va a ser arreglado, así es que Jeremías está hablando del milenio, no ¿Se volvió a ir? Regresé, ¿dónde ven? Ok. Después tenemos cómo Jeremías cuenta, o sea, a pesar de que Dios les está diciendo que es lo que viene, que Dios les está diciendo que va a haber un nuevo pacto, que Dios les está diciendo que va a renovar su amor hacia ellos, pues no, el pueblo no quiere, y entonces Jeremías hace todo un recuento de la infidelidad de Israel. Y después hace todo un recuento de todo lo que le pasa al pobre, todas sus experiencias, mientras es perseguido, cuando está encarcelado, cuenta todo lo que le pasa cuando está encarcelado, y habla sobre el juicio que se profetizó sobre Judá. Y entonces aquí tenemos, perdón, aquí está. Y después nos habla de las profecías contra los gentiles. Les decía yo que el Señor también empieza a dar juicio contra las naciones que están alrededor, porque para este punto ya han tenido suficiente contacto con el pueblo de Dios como para saber quién es Dios y como para reconocer de manera voluntaria quién es Dios y no han querido. Así es que va a haber juicio. Y entonces hay un mensaje contra Egipto, contra los filisteos, específicamente contra Tiro y Sidón, habla contra Moab, contra Amón, o sea, los amonitas, Edom, Damasco, Cedar, Elam, Azor, contra Babilonia y contra Caldea. Y al final, el último capítulo de Jeremías, del libro de Jeremías, nos da la conclusión histórica, nos da, digamos, el epílogo, ¿qué fue lo que pasó? Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se los llevaron, está el relato de la captura de Jerusalén y el exilio del pueblo de Judá, y entonces se nos habla de que 3.023 personas fueron deportadas con un llamado a servidumbre, y esto duró 70 años. Después dice que 832 personas después, porque fue la segunda deportación, fueron deportadas en el cautiverio, y al final son 745 personas con un tercer grupo que fue llevado y que no termina aún en el punto en el que Jeremías está escribiendo, no termina aún y no terminará ese cautiverio. Y termina diciendo cómo Joaquín es liberado y exaltado. Y entonces, de aquí pasamos directamente al libro de Lamentaciones, porque este libro, como decía yo, estos libros son como parte 1 y 2, digamos, ¿no? Es una película que tiene 2 partes, bueno, este es un libro que tiene 2 partes.
El autor también es Jeremías. Este libro lo escribió más o menos en el 586, 585 a.C. No se sabe exactamente cuánto tiempo cubre, solamente se sabe que este libro fue escrito durante la cautividad, pero no saben cuánto tiempo se tardó ni a cuánto tiempo se refiere. Las palabras claves del libro de Lamentaciones pues son ira y lamentar. ¿Sí? El mensaje de este libro es que el profeta de Dios, este es un libro íntimo, ¿saben? El profeta de Dios tiene un corazón quebrantado, llora sobre el pueblo al cual Dios ama y ha quebrantado por causa de sus pecados. Aquí nos dice que este es Jeremías derramando su corazón por un pueblo que no lo escuchó, por un pueblo que no quiso obedecer, por un pueblo que no se quiso arrepentir. Y aún así, Jeremías, así como Dios los ama, Jeremías sigue amando a su pueblo. Ahora, este libro, antes de continuar con el resumen, como parte del resumen, este libro es llamado, en realidad se llama Lamentaciones de Jeremías, y es un libro poético. Aunque para nosotros en Occidente, digamos, este libro forma parte de los libros proféticos, en realidad este es un libro poético, es un poema, son 5 poemas en realidad. Y además, como les decía, porque este libro no habla hacia el futuro, este libro habla sobre el pasado, sobre lo que ya pasó, sobre lo que Israel no escuchó. Yo asumo que lo pusieron dentro de los proféticos por el hecho de que en el escrito original están redactados como libro 1 y 2 de Jeremías. Entonces, probablemente por eso lo están poniendo como profético, el libro de Lamentaciones, pero digo, en realidad no contiene profecía, son poesías. Y de hecho, este libro es uno de los 5 libros que conforman un compendio que se llama Megillot, en hebreo no sé si se pronuncia, pero estos libros son los libros que son leídos públicamente en las fiestas judías. Entonces tenemos que el libro de Lamentaciones se lee durante el 9 de Av, en el Purim se lee el libro de Esther, en Pentecostés se lee el libro de Ruth, en la fiesta de los tabernáculos se lee el libro de Eclesiastés y en la Pascua se lee el libro de Cantar de los Cantares. Ahora, este libro, Lamentaciones, es el culpable de que nosotros conozcamos a Jeremías como el profeta llorón, porque son sus lamentaciones. Es el quebrantamiento de su corazón. Les decía, bueno, ya, cada capítulo es un poema separado. Los 4 primeros capítulos, los 4 primeros poemas, son acrósticos. En los capítulos 1 y 2 de cada versículo se comienza con una letra del alfabeto hebreo en orden. Cada versículo tiene 3 partes. En el tercer capítulo se dan 3 versículos para cada letra del alfabeto hebreo, por lo que son 66 versículos. El capítulo 4 vuelve a tomar un orden alfabético y el capítulo 5 tiene 22 versículos, pero este no tiene un orden alfabético. Históricamente, ¿qué estaba pasando y que se nos narra también en este libro? Nabucodonosor hizo realidad lo que Jeremías había estado profetizando durante 40 años. Jerusalén y su templo son destruidos y el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Jeremías se sienta entre las cenizas a llorar de ver que el pueblo no respondió, nunca se quiso arrepentir. Su angustia no es solamente por él mismo, sino por los cautivos y los desamparados que quedaron en Jerusalén. Recordemos una cosa, Jerusalén no se quedó vacía cuando fue la cautividad. A veces nos imaginamos como que los agarraron a todos y se los llevaron a Babilonia, como cuando se salieron de Egipto, y no fue así. A los que se llevaron fue a los judíos de las clases altas. Se llevaron a los judíos de la casta sacerdotal, a los judíos de la nobleza, o sea, se llevaron a la gente, digamos que como que de clase media para arriba, fue a los que se llevaron. Pero en Jerusalén y en Judá quedaron los judíos pobres, los judíos que no sabían leer y escribir y que pues no tenían tierras propias, o sea, la gente pobre, a ellos sí los dejaron ahí, y son con los que se queda Jeremías. Dice, les decía yo, estos 5 son 5 poemas y en realidad no es una profecía, es una canción fúnebre por la muerte de Jerusalén. Pero aún en este momento tan triste, tan oscuro, tan doloroso para Jeremías, hay un destello de esperanza
y comienza a orar, aún en ese punto, aún en el punto en el que ya se cumplió lo que Dios había prometido si no se arrepentían, aún en ese punto, Jeremías vuelve a orar para pedirle a Dios misericordia por el pueblo. Alaba a Dios por su poder, por su justicia, por su fidelidad, y sabe que tiene que poner sus ojos en la futura restauración de Jerusalén. No se queda estacionado ahí, no se queda solamente estacionado en el castigo y en la disciplina de Dios, sino que sabe que esto tiene un propósito y tiene un resultado, y que el resultado va a ser glorioso. Y eso sí es algo que el Señor le mostró desde ese momento. Temas principales del libro de Jeremías, pues que el sufrimiento en nuestra vida a veces puede ser resultado directo del pecado. No siempre, ojo, eso es algo que por lo que estamos viendo ladrillo por ladrillo los que están llevando ese discipulado. No siempre, el sufrimiento puede tener diferentes causas, pero a veces puede ser resultado del pecado. Porque probablemente Dios esté permitiendo ese sufrimiento para ayudarnos a arrepentirnos, para darnos cuenta de que estamos haciendo mal y que nos arrepintamos. Ahora, también este libro nos enseña, y Jeremías habla, de que un pecado perdonado puede seguir teniendo consecuencias, y las consecuencias las vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Y eso es algo que no ha cambiado, pues eso es algo que sigue siendo real y verdadero hasta el día de hoy. El pecado, Dios nos perdona nuestros pecados y nos arrepentimos, por supuesto que nos perdona. ¿Elimina las consecuencias del pecado? No elimina las consecuencias del pecado. Tenemos que asumir las consecuencias, las tenemos que enfrentar. Ahora, si nosotros le permitimos a Dios que esté con nosotros durante nuestros momentos más duros y más oscuros, Dios nos va a fortalecer y nos va a consolar. ¿Sí? Si en algún momento hemos experimentado dolor, somos buenos candidatos para consolar a quien ahora está pasando por dolor. Ese es otro de los grandes motivos por los cuales el Señor permite el sufrimiento, para que después nosotros podamos consolar a alguien más que esté pasando por lo que nosotros ya pasamos, por lo que nosotros ya sufrimos. Y así como Jeremías se lamenta nuestro Padre cuando nos negamos a prestar atención al mensaje de su Hijo. ¿Se acuerdan que yo les decía, se acuerdan que les comentaba con Isaías, que Isaías es un libro que se refiere y que se gira en torno al Hijo? Jeremías se gira en torno al Padre y al dolor del Padre por tener que castigar a sus hijos, el dolor del Padre por tener que disciplinar a sus hijos, el dolor del Padre cuando sus hijos no entienden, así literalmente cuando sus hijos no entienden y no reaccionan, ¿sí? Las divisiones principales son 5 capítulos, les decía yo. El capítulo 1 nos habla de la desolación y la tristeza en Jerusalén, en la tristeza de Sión siendo abandonada, arruinada. Nos habla de la desolación, la apelación por compasión a la tristeza que están pasando y confesión del pecado que se ha vivido. El capítulo 2 nos habla del día de la ira de Jehová, habla de la destrucción de Jerusalén, que se describe como un juicio de Dios, pero con una exhortación y con oración hacia el Señor. Dios parece como si se hubiera tornado en su enemigo, como si de pronto estuviera enojado y ahora fuera enemigo de Israel. Sin embargo, se entiende y se aclara que las aflicciones que han vivido y que vivieron fueron a causa de sus transgresiones. O sea, sí están pasando por momentos muy difíciles, pasaron por un momento muy complicado, pero fue su culpa, no fue culpa de Dios, ¿sí? Y aquí también tenemos una oración de penitencia, una oración de arrepentimiento. El capítulo 3, en este capítulo el profeta se identifica con Israel y con su sufrimiento. Se identifica con la Sión que está sufriendo, con la Jerusalén que está abandonada, y con contrición espera en Dios. Da la historia de su aflicción y la expresión de su fe en Dios. La misericordia, fidelidad, bondad y compasión de Dios, todas son expresadas en esta sección, y solo la gracia de Dios ha perdonado aún a un remanente. Siempre queda un remanente. Siempre hay un remanente. Nos dice que la única base de restauración es el juicio personal, y aquí hay una oración por venganza sobre los enemigos de Dios. El capítulo 4 nos habla de la gloria pasada y la vergüenza presente. O sea, contrasta las dos cosas, el contraste entre el esplendor pasado y la desgracia presente,
que se debe en parte a los pecados de los sacerdotes. Ojo, aquí hay así como un juicio especial y como un pecado especial por culpa de los sacerdotes. El cambio debido a los pecados de los sacerdotes que derramaron la sangre del justo y condujeron al pueblo lejos de Dios. Y aquí se habla de que Edom va a ser condenada y Sión va a ser consolada. Y el capítulo 5 nos da una oración de esperanza, aún en medio de la tristeza. Es una oración por misericordia. El profeta llorando clama a Dios para que restaure su favor hacia el pueblo. Apela a Jehová a recordar la tristeza y la desolación en la que están viviendo y orar por la conversión y renovación del pueblo. Listo. Y bueno, entonces esto es todo respecto a estos dos libros, que es de un solo autor, les decía yo, son libros 1 y 2, Jeremías y Lamentaciones, digamos que van pegados. Entonces, bueno, en este momento voy a terminar la transmisión. Muchas gracias a nuestros amigos de YouTube, gracias por vernos y nos vemos en la siguiente clase. Digan adiós, digan adiós.